Muy buenos días a todos. Encantado de intervenir y presentar esta comunicación que he llevado a cabo, esta investigación, mejor dicho, que he llevado a cabo con la profesora Julia Bordonado Bermejo. Los dos pertenecemos a ESIC, Business and Marketing School, y hemos llevado a cabo este trabajo en el que investigamos el papel de la Guardia Civil en el contexto de las nuevas tecnologías, en el contexto de los nuevos canales de comunicación institucional. Se titula La comunicación, nuevos canales de comunicación institucional en materia de seguridad, análisis del discurso de la Guardia Civil en TikTok. Realizamos un análisis de todos los contenidos publicados por el Instituto Armado en esta nueva red social y discutimos su encaje jurídico y su pertinencia, no solo en virtud del efecto que han tenido, sino además en virtud de su encuadre jurídico y sobre todo ético también. Bueno, todo ello viene motivado por el hecho de que tanto la Guardia Civil como el resto de cuerpos policiales, siguiendo un poco también la línea de la actividad que están desarrollando las Fuerzas Armadas, no solo en España, sino fundamentalmente en todo el marco de la Unión Europea, también en Estados Unidos, en Australia en general, en Occidente, desarrollar una extensa política de comunicación institucional de cara a gestionar pues, todas aquellas comunicaciones, todos aquellos asuntos públicos que son de interés para la opinión pública y que bueno, pues por motivo del régimen en el que nos encontramos, generalmente en casi todos los países occidentales, estados democráticos de derecho, pues bueno, deben ser puestas estas actividades en conocimiento de la opinión pública. Claro, el hecho de que todas estas informaciones lleguen a la opinión pública, pues lógicamente también tiene su efecto en la propia actividad de estos cuerpos policiales, militares, a la hora de poder desarrollar unas actividades u otras y a la hora de contar con una determinada repercusión social que ulteriormente pues, termina siendo también de carácter político y eventualmente, como es natural, pues afecta también a la actividad. Por tanto, pues nos encontramos de alguna manera ante una suerte de círculo vicioso que merece la pena analizar. Lo que nos ha motivado a llevar a cabo esta investigación es el hecho de que detectamos que la Guardia Civil pues efectivamente estaba llevando a cabo una política de comunicación no vista hasta ahora, no vista por lo menos en España y ni siquiera en muchos países de nuestro entorno, recurriendo a un canal de comunicación como es esta plataforma TikTok, que pretende llegar a una audiencia mucho más joven. Por otro lado, también es una red social que tiene un uso digamos que no se ajusta a lo que estábamos acostumbrados, por lo menos en cuanto se refiere al desarrollo de una serie de prácticas de comunicación institucional por parte de instituciones políticas, por parte de cuerpos policiales, agencias gubernamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente la Guardia Civil lo que pretende con el uso de este canal, de esta nueva plataforma, es llegar a una audiencia que actualmente pues, está en proceso de maduración, que se está formando y a la que interesa especialmente impactar precisamente por ese motivo. Porque es ahora cuando se debe concienciar a este sector poblacional precisamente de una serie de peligros, cuando se le debe poner sobre aviso de una serie de asuntos y cuando se debe en general reforzar su conciencia ciudadana. Es en este punto donde nos damos cuenta que merece la pena estudiar el asunto partiendo pues, de una hipótesis que formularé a continuación, que explicaré a continuación, antes de presentar los resultados que hemos obtenido y, por supuesto, pues, antes de hablar también de la metodología que hemos empleado. Por tanto, pues voy a proceder a ello.
nosotros en nuestra investigación partimos de la suposición de que partimos del planteamiento hipotético de que la Guardia Civil está llevando a cabo pues, una política de comunicación basada en la creación, difusión, propagación realmente de una serie de materiales audiovisuales coordinados y dirigidos estratégicamente a un sector de población que se encuentra aproximadamente entre pues, los 15, 16 años, los 20 y pocos años, utilizando precisamente esta red social más atractiva, no solo por estar de moda actualmente, sino además porque guarda una serie de características, engloba una serie de características como el uso de elementos musicales, cápsulas audiovisuales cortas pero directas y además totalmente diferente de otras plataformas como por ejemplo puede ser Twitter, que utiliza o predomina fundamentalmente el texto, o Instagram, donde existe un predominio de la imagen, pero una imagen generalmente tiende a ser estática, a pesar de que también se han incluido vídeos en los últimos tiempos de forma intensiva. No obstante, TikTok es una plataforma que agrupa pues, una serie de características ya citadas, que convierte a la red social en mucho más atractiva para citado sector de población de especial interés, ya digo, para la Guardia Civil en cuanto refiere a labores de concienciación, disuasión y prevención de actividades delictivas, conductas incívicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestra hipótesis básicamente podría sintetizar en la expresión siguiente. La Guardia Civil pretende concienciar a la ciudadanía, pretende disuadir pretende realizar una labor disuasoria frente a las actividades delictivas y, por otro lado, pretende ejercer una labor pedagógica que tenga un especial impacto sobre la juventud. Y para ello, pues, utiliza la red social TikTok. ¿Dónde encontramos el problema de investigación fundamental? En la pertinencia de esta práctica, en la pertinencia desde el punto de vista jurídico, pero además en la pertinencia o su encuadre ético y moral, contando lógicamente sabiendo que la ética se circunscribe a la esfera del individuo y la moral a la esfera del grupo, se proyecta sobre el grupo, en este caso la institución, donde quedan homogeneizados una serie de valores éticos, por otro lado positivizados en el reglamento de la Guardia Civil, en virtud del cual, pues, por otro lado, se rige la institución en su marco rector. Entonces, independientemente del efecto que ha tenido esta política de comunicación, que consta de 81 comunicaciones realizadas en aproximadamente pues, 4 o 5 meses, ya digo, pues tenemos que valorar no solo ese impacto, sino también la pertinencia del mismo, puesto que entendemos que no se trata de una política consecuencialista que en virtud de un determinado fin justifique los medios. De cualquier manera, estaría por valorar, y es eso lo que hemos hecho, el efecto que ha tenido, además de luego pues, discutirlo. Por tanto, lo primero que hicimos a la hora de plantear nuestra metodología es calibrar o medir el engagement, ¿de acuerdo? Una vez medido este engagement, después de realizar una labor de cribado y clasificación de todos los contenidos en virtud de sus categorías temáticas y medir este impacto, esta tasa de engagement, lo que hicimos a continuación es, teniendo este dato, confrontarlo pues, con las reales ordenanzas, con el reglamento, con las leyes que funcionan como el marco rector de la actividad de la Guardia Civil, fundamentalmente relativas al uso del uniforme, a la autorización, a sus derechos y a sus obligaciones, ¿de acuerdo? Y finalmente lo que hicimos es confrontar esta información con los principios éticos y morales que fundamentan precisamente esa actividad.
De tal manera que ahora pues, voy a presentar los resultados y voy a hablar sobre nuestra discusión jurídica y filosófica respecto a los mismos. Bien, seguida nuestro análisis cuantitativo, pues, observamos que efectivamente la Guardia Civil no ha cosechado digamos, un éxito en materia de engagement, puesto que para una cuenta como la suya, que se sitúa entre los 100.000 y 500.000 seguidores en ese intervalo, pues cuenta con un engagement inferior al 18%, que sería el aceptable o deseable como mínimo para contar con un engagement relativamente positivo. Por otro lado, siguiendo esta misma lógica, pues, calculamos la probabilidad de que la Guardia Civil alcanzara una tasa de engagement superior al 10%, dadas las actuales circunstancias y siguiendo las prácticas que hasta ahora pues, se han llevado a cabo. Y en este contexto hemos encontrado que la probabilidad de que esa meta de un 10% de engagement, mucho más realista que el 18%, habida cuenta lo expresado, pues no, esa probabilidad, como digo, no es superior al 23%. Por tanto, es una probabilidad muy modesta, lo cual nos lleva a pensar pues, que efectivamente no se trata de una política que haya tenido demasiado éxito, si bien es verdad que tampoco ha contado con una trayectoria extensa y que es una práctica muy novedosa, por tanto podemos decir que todavía está en fase de prueba. No obstante, es importante destacar que todo ello nos lleva a pensar que es muy posible que tengamos o que tenga en este caso la Guardia Civil que reconfigurar algunas partes de su estrategia de comunicación a efectos de conseguir un mayor engagement. Por otro lado, a la hora de realizar el análisis de su pertinencia desde el punto de vista jurídico y filosófico, encontramos que efectivamente no existe ninguna ruptura ni discrepancia alguna entre los fundamentos morales de la Guardia Civil y su práctica audiovisual en TikTok. Es decir, de todos los contenidos que fueron proporcionados a los investigadores, a la profesora Bordonado y a mí, por parte de la oficina de prensa perteneciente a la Dirección General de la Guardia Civil, ya digo, en ninguno de estos contenidos pues, encontramos que exista ningún quebranto de la ley o ninguna norma con tal fuerza que funcione pues, como marco rector de la actividad de la Guardia Civil. No se ha violentado ninguna de estas normas ni se ha actuado de forma contraria a lo expresado en las mismas. Por otro lado, tampoco se quebranta ningún principio de índole moral. Digamos que el código ético deontológico de la Guardia Civil queda regulado en la cartilla de la Guardia Civil, que se remonta a la época fundacional de la institución y que se basa en una serie de valores y de principios que no han sido en ningún momento contravenidos durante todo este ejercicio, durante toda esta práctica de comunicaciones. Se trata de un debate social, es decir, la práctica de este tipo de comunicaciones en TikTok generó revuelo, determinado debate en la opinión pública, especialmente en algunos miembros y exmiembros de la Guardia Civil que consideraban que no se estaba realizando pues, un uso correcto del uniforme. Sin embargo, seguido este análisis, nosotros no hemos encontrado realmente, si nos atenemos al estudio de los planteamientos éticos y morales, haciendo, como digo, esa distinción que he hecho al principio, y lógicamente su encuadre jurídico, no hemos encontrado ninguna discrepancia y por lo tanto entendemos que toda la actividad que se ha realizado, si bien no es tradicional, si bien no es ortodoxa, tampoco es censurable. Por tanto, entendemos que la práctica que está realizando la Guardia Civil es perfectamente legítima, a pesar de que, por lo menos en el estadio en el que se encuentra actualmente, el cual también entendemos que es una fase de desarrollo, pues no está cosechando los éxitos que esperaban, ¿no? que esperaban obtener. De cualquier manera, es una práctica que continuaremos analizando, puesto que va a tener un recorrido en el tiempo, puesto que se está apostando por estos nuevos formatos que, por otro lado, pues guardan una lógica importante,
puesto que están destinados a impactar o afectar, a proyectarse sobre un sector poblacional que interesa mucho cubrir y que hasta ahora pues, había sido, entre comillas, olvidado. Por tanto, pues, estos son los resultados de nuestra investigación que he expuesto en mi intervención. Queda abierta la investigación, continuaremos observando el fenómeno, trataremos de hacer un seguimiento que nos permita realizar posteriores investigaciones de tal manera que obtengamos conclusiones, si cabe, y valga la redundancia, más concluyentes en futuras investigaciones. Muchas gracias, gracias por vuestra atención. Espero que estéis todos bien. De parte de la profesora Bordonado, lógicamente, de mi parte también, un saludo y un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias.